Buenas noches a todos. Buenas noches to everybody. Thank you very much. Muchas gracias a todos. So we can start. Okay. Vamos a comenzar. Yeah, Yes, please, Gueshe Lama. Introduce Thank you. you. Oh, Yeah. Gueshe Lama. Ashidele. We are very happy that you have accepted our invitation and that you are here today. We know that Gueshe Lama Zopa Rinpoche asked you to teach in Mexico, and it is very good that we start with this topic on Guru devotion. Since by following Rinpoche's advice, we strengthen our Guru-disciple relationship. Thank you, Gueshe Lama, for this wonderful opportunity to practice. And I'm going to do the presentation with the people are here. Está agradeciendo a Gueshe Lama de haber venido, sobre todo porque Lama Zopa Rinpoche ha pedido que enseñe en México y al hacer caso a las instrucciones de nuestro gurú fortalece nuestra devoción al gurú. Entonces Oli se va a encargar ahorita con Venerable Norbu a hacer las oraciones. Sí, bueno, voy a hacer la presentación. Gueshe Lama va a dirigir ahorita las oraciones. Bueno, nada más comentarles que Gueshe Tenzin Zopa tiene el título que correspondería a un doctorado a nosotros aquí en Occidente. Él es Gueshe de la Universidad Monástica de Seraye, que está en el sur de la India. Y habiendo completado el plan de estudios monástico, que normalmente es de 20 años, él lo terminó en 17 años. Fue ordenado a la edad de 9 años por el gran Mahasiddha difunto Gueshe Lama Konchog. Recibió la ordenación de novicio de Gueshe Lama Zopa Rinpoche y la ordenación completa de su santidad el 14º Dalai Lama. Entonces estamos muy contentos de que estén todos ustedes aquí, que hayan aprovechado esta gran oportunidad. Hay muchas preguntas muy interesantes. Moya nos va a ayudar con la traducción. Gracias, Moya, y bienvenidos todos. So would you please like to start, Gueshe Lama? Thank you very much. Okay, sure. Yes, another round of what is it? The greeting? How to say? The greeting. In Mexican. Buenas noches. Buenas noches. So many buenas noches to everyone. Muchas buenas noches a todos. And yeah, of course, first our salutation. Por supuesto, primero saludamos con nuestra devoción. And our wholehearted dedication of our life. Dedicación con todo el corazón de nuestras vidas. For our own benefit and also for the benefit of the rest of the numberless sentient beings. Para nuestro propio beneficio y también para el beneficio de todos los seres sintientes incontables. Our life offer in the service of ofrecer nuestra vida al servicio de los demás. In the service of most precious, enlightened, compassionate Guru. Y al servicio del gurú, pero al servicio del gurú más compasivo. Gueshe Lama Zopa Rinpoche, Lama Yeshe, his son is Dalai Lama, and all the Buddhas of the 3 times. Lama Zopa Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche, Lama Yeshe, su santidad del Dalai Lama y todos los Budas de los 3 tiempos. The Buddhas of the 3 times, Bodhisattvas of the 3 times, and all the rest of the Gurus represent by our most precious root Guru, Lama Zopa Rinpoche. Los Budas de los 3 tiempos, los Bodhisattvas de los 3 tiempos y todos los Gurus de los 3 tiempos representados por nuestro Guru, Lama Zopa Rinpoche. So, offering our life and my life in the service of Rinpoche. Así que ofrecer nuestra vida al servicio de Rinpoche.
So this is my salutation. Esta es mi oración. So then I want to express sincere, wholehearted rejoicement to all the FPMT Mexican centers, study groups, and projects, whatever that you do in the name of Dharma and in the name of the benefit of sentient being. I rejoice deeply. Y quiero expresar mi profundo regocijo en todo lo que hacen todos los centros y los grupos de estudio del FPMT México, en todo lo que hacen por los seres sintientes, todo lo que están haciendo. And I'm regarding sincerely that I feel very fortunate to have this session. Y reconozco sinceramente que me siento muy afortunado de poder tener esta sesión con ustedes. Even though that we are unable to be physically in person, which I very much wish. Y aunque no podemos estar físicamente en persona, one of the reasons is because of course, Lama Zopa Rinpoche, advised me to tour and teach anywhere in FPMT centers. Sorry, Geshe. I just don't have very much retention. I'm sorry. Una de las cosas es que Lama Zopa Rinpoche me pidió viajar y enseñar en los diferentes centros del FPMT. But Rinpoche a few times, and the latest one is when I was in Russia I think before this pandemic. Pero varias veces Lama Zopa ha dicho, y la última vez fue cuando estaba yo en Rusia dentro de esta pandemia. Rinpoche, very excited way, very excited. When Rinpoche is so intense, he become like that. Rinpoche de una forma muy, muy emocionado, se vuelve muy intenso cuando se emociona. He says, you should tour to the Mexican centers. He said, the Mexican people, their culture, they look exactly like the Tibetans. Me dijo que en particular tienes que hacer tu gira en México porque las personas mexicanas, su cultura es muy, muy parecida a los tibetanos. They're very special people. Que son personas muy especiales. So when I'm saying that now, my whole body goosebumps stand up because I can imagine, I can feel the expression that when Rinpoche was expressing that. It was so heart-touching. Y al contárselo, me lleno de emoción, se me pone el pelo de punta porque recuerdo la emoción con la que dijo Rinpoche esto. So from here, you can understand. Así que por eso pueden comprender. The closeness from Guru's heart to you people. La cercanía que tiene el corazón del Gurú con ustedes. And that is we call absolute refuge from the Guru. Y eso lo llamamos el refugio absoluto desde parte del Gurú. And that is also called the direct, Guru's granting of the blessing of his prayers. Y eso también significa que el Guru está ofreciendo oraciones directamente. This is also very obvious to understand. Es muy obvio entenderlo. That Guru is so pleased with you people. Que el Guru está muy feliz con ustedes. The subject on Guru devotion is very profound, very extensive. We cannot finish within one session. El tema sobre la devoción del Gurú es tan profundo y tan extenso que no podemos terminar en una sesión. So what I mean by Guru's blessing, how important the Guru's heart is pleased with the spiritual disciple is very profound.
Y entonces, por ejemplo, si digo que como el gurú en su corazón está tan contento con el discípulo, que por medio de esto llega su bendición, este tema también es demasiado profundo. So, but you can understand with these few words, that Pero we puedes entender con estas pocas palabras Guru's blessings are with you. que Guru las bendiciones del gurú están con ustedes. absolutely pleased with what you people do in El gurú Mexico. está muy feliz con lo que ustedes hacen en México. I think that itself is absolute fulfillment of the spiritual practice. Creo que tan solo esto es un cumplimiento de todo el trabajo, de toda la práctica. Because Guru is no different than the Buddha. Porque el gurú no es diferente que el Buda, pero aún más. But even more precious and more important in our spiritual journey. Es aún más precioso y importante en nuestro camino espiritual. Many of you may have already doing Lama Chopa Guru Puja in your centers. Es posible que varios de ustedes hacen el Lama Chopa, el puja del gurú en sus centros. There are a few verses which emphasize very clearly Y hay the importance of Guru. Hay varios versos que enfatizan muy claramente sobre la importancia de la devoción al gurú. There's one verse, stand out. Y un verso llama la atención más que los demás. That we are very much like estamos como untamed discípulos sin domar, somos discípulos no domados. By numberless past Buddhas. No hemos sido domados por Budas incontables del pasado. And we are in the situation of most degenerated time. Y estamos en una situación de tiempos extremadamente degenerados. Where the situation that all the other 1,000 fortunate Buddhas were set back to come and liberate us. Donde los 1,000 otros Budas se hicieron para atrás para venir a liberarnos. Then this guru, like Shakyamuni Buddha, among all the fortunate Buddha, came in the most difficult time. Y entonces un Buda, que es el Shakyamuni Buda, vino, de todos los 1,000 Budas, vino Buda Shakyamuni en los tiempos más difíciles. But even when Shakyamuni Buddha came, many of us not there. Pero aún cuando vino el Buda Shakyamuni, muchos de nosotros no estábamos ahí. Then comparing the time during Shakyamuni Buddha and now is more degenerated. Y comparando los tiempos cuando estaba el Buda Shakyamuni y los tiempos de ahora, estamos mucho más degenerados ahora. Especially in our lifetime. Sobre todo en nuestras vidas, en nuestra vida. Then Buddhism in the West is quite new, very new. Y por otro lado, el budismo en el occidente es bastante nuevo, es relativamente nuevo. Then when we think of this precious Tibetan Buddhism we have in the West, in Mexico, etc. Entonces, cuando pensamos en este precioso budismo tibetano que tenemos ahora en México, and when we relate the contribution that Lama Yeshe and Lama Zopa Rinpoche done, unbelievable. Y cuando tomamos en cuenta la contribución que han hecho Lama Zopa Rinpoche y Lama Yeshe, es increíble. Unfortunately, Lama Yeshe's physical life didn't stay too long with us. Desafortunadamente, la vida física de Lama Yeshe no perduró mucho tiempo con nosotros. But then his legacy, preserved, flourished by Lama Zopa Rinpoche, unbelievably, incompatible.
Pero su legado ha florecido, ha perdurado impresionantemente bajo el guía de Lama Zopa Rinpoche. Es impresionante. And Kyabje Lama Zopa Rinpoche being live among us and guide us. Y tener a Rinpoche vivo entre nosotros, guiándonos. And even how difficult, maybe you are much more better than me. Y tal vez Compared to you, son ustedes mejores practicantes que yo. compared to you, I think I am more difficult to tame. Comparado con ustedes, yo creo que soy más difícil de domar. Compared to you, I think I am in the position of more degenerated time, more degenerated. Comparado con ustedes, yo creo que mis tiempos son aún más degenerados. Yeah, but then Rinpoche never give up on us, and he is guiding us, leading steadily, skillfully onto the path. Pero Rinpoche nunca nos abandona, nunca se rinde con nosotros y nos está guiando gradualmente y de forma muy hábil sobre el camino. Then the words end in the Guru Puja say, "Kyanggo tuje tenla sowa deb." So Las palabras finales del Lama Zopa dicen. Yeah, so I make respect, aspiration, and devotion and reliance to this ultimate refuge, the Guru. Entonces dice que con respeto y con dependiendo sobre este gurú hago peticiones. So we are like that. Y somos así. And we are under this, most precious Guru's guidance, leadership, blessings. Estamos bajo el guía, liderazgo y bendiciones de este gurú tan precioso. So therefore, Guru is Buddha, but Guru's blessing is more than the Buddha's. Por lo tanto, el gurú es el Buda, pero la bendición del gurú es más que los Budas. So many different texts explain that even the Buddha is absolutely existent, but without the conditions, channeling conditions of the Guru, we cannot receive the blessing of Dharma. Entonces hay muchas enseñanzas que dicen que aunque el gurú existe o aunque el Buda existe de forma absoluta, sin canalizarlo a través de las bendiciones del gurú, no podemos recibir las bendiciones del Dharma. So where to receive the blessing, the way to receive the blessing from Guru is así que la manera de recibir la bendición del gurú es Guru is pleased. Es complacer al gurú. How Guru please? When Guru please? Y cuando el gurú está contento y la forma en la que está contento, we genuinely, wholeheartedly, sincerely practice the Dharma, then Guru is pleased. Es cuando está completamente feliz con nosotros, es cuando genuinamente, sinceramente y de todo corazón practicamos el Dharma. We sincerely, wholeheartedly, whatever Dharma study you do, whatever Dharma practice you do, take as a reason to purify the karma and delusion. Cuando con todo el corazón y sinceramente usas cualquier Dharma que estás estudiando o practicando, lo estás usando para purificar tu karma y tus engaños, tus desvaríos. Then take the reason to accumulate merit of wisdom and merit of method. Y tomas esto también como para acumular el mérito de la sabiduría y el mérito del método. So merit of wisdom is improving ourselves to be more selfless. El mérito de la sabiduría es trabajar en nosotros para ser cada vez menos egoísta. Releasing step by step the self-grasping, soltar paso a paso el aferramiento al yo. Then eventually lead to realize emptiness. Y entonces eventualmente esto te lleva a entender la vacuidad.
Then accumulation of merit or method Y después Sí. acumulamos el mérito del método, becoming more and more compassionate, es ser cada vez más compasivos, becoming more and more loving más amorosos to yourself, hacia ti mismo, to your family members, hacia tu familia, to rest of the humanity and rest of the sentient beings. hacia toda la humanidad y todos los seres sintientes. Because of we are doing that, that's why Guru is pleased. Y porque estamos haciendo esto, es la razón por la que el gurú está contento. Doesn't matter how big scale you do, how famously you do, doesn't matter. No importa que sea una escala muy grande o que seas muy famoso, eso no importa. But you are doing sincerely, wholeheartedly, accordingly. Pero estás haciendo sinceramente con todo el corazón de acuerdo con las instrucciones. This pleases the Guru. Eso complace al gurú. Oh, yeah, not the Mexican chili. No el chile mexicano. Not Mexican, it's capsicum. Mexican what? It's capsicum, the big chili. The capsicum, sí, no los chiles mexicanos. I like Mexican food. You know, in Mexico, Me I gusta like mucho chili. la comida mexicana, me gusta mucho el chile. So in Mexican, you go to Mexican food, when they give salad, surely have this capsicum, I don't know everywhere like that, but I don't know about here like that. Dice que cuando me gusta mucho la comida mexicana y cuando pido una ensalada me dan el chile dulce, lo que llaman capsicum. Yes, of course, chili do please you, but the real pleasing to the Guru is more than that. What I explained before is the one. Y puede ser que el chile les complace a ustedes, pero cuando estoy hablando de complacer al gurú, me refiero a lo que dije antes. So here, what I'm trying to say is that Lo que trato de decir, the way Rinpoche is specifically talking about Mexican, la forma en la que Rinpoche específicamente habló sobre los mexicanos, the intensity of expression, I felt that you people please the precious Guru so much. la intensidad de su expresión me hace entender que ustedes complacen tanto al gurú. So I really, really rejoice and respect each and every one of you. Así que realmente me regocijo y los respeto a cada uno de ustedes. Yeah, so all the Mexican FPMT, the in charge, like Olivia and the rest of the team. Así que todos esos dentro de la FPMT México, Olivia, los del equipo, los demás. Then all the center directors, SPCs, committees. Los directores de los centros, los SPC, los comités. Then all the volunteers and all the students. Todos los voluntarios, todos los estudiantes. Then of course all the spiritual teachers and benefactors. Por supuesto, todos los maestros espirituales y los benefactores. I just like to express, deepest rejoicement and respect to your immense of Guru devotion and practice. Quiero volver a expresar mi extenso regocijo en sus méritos, en su práctica. So on the basis of this, Guru devotion practice, Sobre la base de la práctica de la devoción al gurú, follow according with the Guru's advice, which is the Dharma advice. tienes que seguir los consejos del gurú, que son los consejos de Dharma, and continue to please the Guru with two things mentioned before, purification, accumulation of merit. y continuar complaciendo al gurú con dos cosas, como mencioné antes, la purificación y la acumulación de mérito. When you study Dharma, for that purpose. When you contemplate Dharma, for that purpose. When you meditate Dharma, for that purpose. Así que cuando estudies Dharma, cuando contemples el Dharma, cuando medites el Dharma, todo es para este propósito. If you become center director, SPC committee, for that purpose. Y si te vuelves director de un centro o SPC o parte del comité, también que sea para ese propósito.
if you become benefactor, volunteer, student, even just to visit the center, just go there, look around for that purpose. Y también si eres voluntario, benefactor, estudiante, o si simplemente visitas el centro y solamente miras lo que hay, que sea con ese mismo propósito. When you hear of Guru's name, when you hear of each other's name, Cuando escuchan el nombre de un gurú o el nombre de uno de ustedes, when you see each other in the coffee time, chili time, whatever. Cuando se miran en el descanso del café o el descanso del picante. Oh, for that purpose, purification, accumulation. Que todo sea por este propósito, acumulación de mérito y purificación. And to make yourself happy and to make others happy for that purpose. Y cuando te haces feliz a ti mismo y te haces feliz haces feliz a los demás, que sea también para este propósito. You cook nice, delicious food for yourself, delicious food for your family, for that purpose. Cuando te das cuenta que la comida es deliciosa o la invitas a tu familia, que sea para este propósito. Go for shopping, go for holiday, go for pilgrimage, everything for that purpose. Cuando vas de compras, de vacaciones, de peregrinaje, que todo sea por este propósito. Then everything become Guru Yoga practice, Guru devotion practice. Everything become cause for enlightenment. Y entonces todo se vuelve práctica del Guru Yoga, práctica de devoción al Gurú, todo se convierte en causa para tu iluminación. The real essence, the Guru devotion, you can talk in many words, explanations, but the essence is sobre la devoción del Gurú puedes hablar con muchas palabras, pero la esencia es your heart, tu corazón, Guru's heart, corazón del Gurú, and all the deity like Chenrezig or any deity you practice, the heart of the deities. Y otro la deidad que tú practiques, el corazón de la deidad. And of course, all the Buddhas like Shakyamuni Buddha. Y por supuesto todos los Budas como Buda Shakyamuni. Oneness with your heart. Están uno con tu corazón. So whatever you do, all your action is Guru's action, is Buddha's action, is deity's action. Así que cualquier cosa que tú hagas, entonces, cualquier cosa que tú hagas es la acción del Gurú, la acción del Buda, la acción de la deidad, etc. So just to keep that mindfulness, así que simplemente mantener la atención en este estado. That is what means Guru Yoga practice. Eso es lo que significa la práctica del Guru Yoga. Whatever externally we do is to able to achieve that. Y cualquier cosa externa que hagamos es para lograr esto. When you develop that, you're developing the Guru Yoga practices. Cuando desarrollas esto, estás desarrollando las prácticas del Guru Yoga. Or path towards enlightenment. En el camino hacia la iluminación. Which will serve as a condition. Y eso va a servir como condición. Develop all the realization on the Lamrim path, all the way up to enlightenment. Para desarrollar todos los logros en el camino hacia el despertar. Without this foundation of Guru Yoga, sin este fundamento de devoción al Gurú, it's like a two-wing try to fly without body. Es como dos alas. Es como dos alas tratando de volar pero sin cuerpo. You need the main body, then the wing, then you can lift. Necesitas el cuerpo principal y entonces las dos alas y entonces te puedes levantar. And in order to take lift, also without the wing, just having body also cannot lift. Y para levantarte al vuelo con el puro cuerpo y sin las alas tampoco te puedes levantar.
So Guru Yoga as a main body or foundation, then rest of the practice is like a wing, like bodhicitta emptiness, then we surely can fly towards Así que la práctica es, el cuerpo es la devoción al gurú, y el yoga del gurú, y las dos alas son la práctica de bodhicitta y la sabiduría, y con esto seguramente podrás volar. Yes, so this is having mindfulness of that. Así que tener esto siempre presente, esto es el refugio. So this is how Guru protects us. Así es como el gurú nos protege. Not the picture on the altar, but that is the actual protection. No es la imagen sobre tu altar, sino es esta devoción en el corazón que es la real protección. That will really make you so happy because you feel your life meaningful. Y entonces te vuelves tan feliz porque sientes que tu vida tiene sentido. Whatever things ups and down going in the life, this will give you hope. Y cualquier cosa que suba y baja en tu vida, esto te va a dar esperanza. Courage, wisdom. Fortaleza, sabiduría. So like that. So my point is, I'm so fortunate to be able to see you at least from this platform, and in the future when things are better, then we will meet in person. Lo que quiero decir es que me siento muy afortunado de poderlos ver o conocer sobre esta plataforma, y en el futuro iré a verlos personalmente. Okay, so we will so refresh. I think most of us, we already have refuge practice in Guru Buddha Dharma Sangha. Creo que todos tenemos el refugio en Buda Dharma y Sangha. So now we refresh the refuge practice. Así que vamos a refrescar o renovar la práctica de refugio. So just take a moment to adjust yourself, both mind and body. Ajusten su postura mental y física. Take one moment to just have a sense of relax and breathing, and try to place your focus on the breathing for a moment. Tomen un instante para relajar la mente y enfocarla en su respiración. Now feel the presence of your root guru here, like Gueshe Lama Konchog. Sienten la presencia de su gurú raíz, como por ejemplo Lama Zopa Rinpoche. Like His Holiness Dalai Lama and the rest of the other gurus. Just simply feel their presence. Su santidad el Dalai Lama y los demás gurús, simplemente sientan su presencia. Also feel and have conviction, understanding that Guru Buddha's qualities is omniscient. Omniscient means pervades everywhere. Y tengan la convicción de que la presencia del gurú permea todo, está omnipresente. So therefore,
Guru Shakyamuni Buddha and all the past, present, future Buddhas are also feel present. Por lo tanto, el Buda Shakyamuni y todos los Budas del pasado, presente y futuro están actualmente presentes. Then the Dharma, the absolute exalted wisdom, the omniscient wisdom of the Buddha. La sabiduría omnisciente del Buda, el Dharma. And then the perfected vows, the samayas that Buddha hold, the Sangha. Y la sangha perfeccionada que sostiene los votos del Buda. Absolute present within you and everywhere. Que todo eso está presente contigo y en todas partes. Also feel and have conviction that all the conventional object of refuge prevails and exists within and everywhere. Sientan y tengan convicción también de que todos los objetos convencionales de refugio están presentes en ti y en todas partes. Not just in the material form, but the actual being of the refuge object. No solo de forma material, sino que sean realmente objetos de refugio. Like the conventional refuge objects of Guru, like Guru's pictures. Como las imágenes del Gurú, los objetos convencionales. Buddha's statues and pictures and tankas, etc. Estatuas, imágenes, tankas, etc. de los Budas, de los Gurús. The Dharma, the scriptures. El Dharma, los escritos, los textos. The Sangha, the conventional monks and nuns. La Sangha, los monjes y monjas convencionales. So you feel, you have developed conviction that they are all emanation of the absolute object of refuge. Así que sientan y tengan convicción de que todo esto es emanación del refugio último. Regard that they are the most perfected guide to us. Hay que mirarlos como el guía perfecto para nosotros. Then try to remember one incident or one example, let's say from Guru's deeds, that which inspire you so much. That could be one word, one event, whatever. Try to remember that. Entonces traten de recordar un incidente, un momento, una palabra del Gurú que te haya inspirado en particular. Traten de recordar esto. Maybe first time when you become Buddhist, there's something like make you, like inspire to follow Buddha's path. Tal vez, por ejemplo, la primera vez que te hiciste budista, hubo algo en el camino del Buda, en el camino budista que te inspiró. Or if we relate to His Holiness the Dalai Lama, the infinite influence of his compassion around the world is so inspiring. O si piensas, por ejemplo, en la compasión infinita de su santidad y la influencia que ha tenido por todo el mundo y cuánto nos inspira esto. Like Gyabje Lama Zopa Rinpoche's tireless day and night, deeds for the well-being of us and numberless sentient beings. Unbelievable. Y como las acciones que hace Lama Zopa Rinpoche día y noche, incansable para todos los seres sintientes. ¿Cómo nos inspira esto? And now regard that these are the enlightened deeds. Y entonces consideren que estos son acciones iluminadas, acciones despiertas. Without any doubt that you see the flavor of perfect compassion, love there. Que sin ninguna duda puedes ver el sabor de la compasión y el amor perfectos ahí.
you can witness in these actions is absolute altruistic, Bodhisattva's actions, Buddha's actions. Y dentro de estas acciones puedes ser testigo de la acción completamente altruista del Buda, del Gurú. And that enlightened action expressed directly to you, who would not appreciate and inspire by that? Y cuando esta acción iluminada se expresa directamente a ti, hacia ti, ¿quién no va a sentir inspirado por esto? No doubt that these actions, benefiting numberless sentient beings, not only temporary, but all the way up to enlightenment. No hay duda de que estas acciones benefician a todos los seres, no solo temporalmente, sino hasta el completo despertar. Tell yourself, wow, so attractive, amazing. Cuéntate a ti mismo, qué increíble es esto. How wonderful I may be just like them. Qué maravilloso, y puedo yo ser igualito a esto. Like the story, Shakyamuni Buddha, when he was a poorest beggar, beggar also got rich and poor. He was one time he took the reincarnation of one of the poorest beggar. Como la historia de que una vez el Buda Shakyamuni tomó un renacimiento como el más pobre de los mendigos. So that beggar, which is reincarnation of Shakyamuni Buddha, eons a lifetime before, and during, so while he was begging, and he met the Buddha of that time. Y entonces esta reencarnación de cuando el Buda fue mendigo fue muchas vidas anterior a que fuera Shakyamuni Buddha, pero conoció al Buda de aquel tiempo. Then when he saw the Buddha, because being very kind, gentle, peaceful, compassionate. Entonces cuando él vio al Buda de este tiempo que estaba siendo muy compasivo, muy amoroso, muy generoso. Then he expressed, may I be one day just like him. Entonces él expresó, pueda yo ser algún día igualito a él. And may all sentient beings also be just like him. Y puedan todos los seres sintientes también ser justo como él. And this regarded is the starting of Siddhartha Shakyamuni Buddha, who later becomes Shakyamuni Buddha. Y esto se considera que fue la causa principal o el principio de las causas para que el Buda, para el Siddhartha, que posteriormente se convirtió en el Buda Shakyamuni. Similarly, here now. Sorry? Similarly, here we are now. De forma similar, aquí estamos ahora. Thinking of the Guru and Buddhas, that incident, the enlightened quality, then we inspired, may I be just like them. Pensando en este instante y pensar, puedo yo ser exactamente como ellos. And may all other sentient beings also be just like them. Y puedan todos los demás seres sintientes ser exactamente también como ellos. And here, now take one moment to generate bodhicitta motivation. Entonces tomen un momento para generar la motivación de la bodhicitta. For the benefit of numberless sentient beings, temporary happiness. Para el beneficio de incontables seres, para su felicidad temporal. Up to the ultimate happiness of enlightenment. Hasta la felicidad última de la iluminación. May I achieve the state of full enlightenment. Puedo yo lograr el estado de la completa iluminación. So, entire rest of my existence. Así que por lo que quede de mi existencia, por toda mi existencia. In particularly, entire rest of this very life. En particular, por el resto de esta vida. Then especially for this very session. Y para esta misma sesión. The absolute cause for that. Que sea la causa absoluta para esto.
So take a moment to try to express that sincerely from the depth of your heart. Así que tomen un instante para expresar esto sinceramente desde su corazón. So you meditate on that, then I will recite the Refuge Buddhist prayer. Así que ustedes mediten en esto mientras yo recite la oración de refugio. Sangye chodang zoje jonang la janjo bado dane ja zonje daji jin zoje be zonam je dola penje sangye dubarai jo sangye chodang zoje jonang la janjo bado dane ja zonje daji jin zoje be zonam je dola penje sangye dubarai jo sangye chodang zoje jonam la janjo bado dane ja zonje daji jin zoje be zonam je dola penje sangye dubarai Gange doze ne zone dawa tamje pambe chere tambe chune tenze ba godam de la chanse Tongyi nyingje sungdo jube lam cheje senjo ganje tende chana bemo tenzen jazo la sowa depso da gyu chenje Semje tamje dewa dang dewe gyudang dembra gyuje semje tamje dunga dang dunga je gyudang dawra gyuje semje tamje dunga mebe dewa dang mi dawa gyuje semje tamje nire chadang nidang dawe tangyong lan nebra gyuro jik semje tamje dewa dang dewe gyudang dembra gyuje semje tamje dunga dang dunga je gyudang dawra gyuje semje tamje dunga mebe dewa dang mi dawa gyuje semje tamje nire chadang nidang dawe tangyong lan nebra gyuro jik Semje tamje dewa dang dewe gyudang dembra gyuje semje tamje dunga dang dunga je gyudang dawa gyuje semje tamje dunga mepe dewa dang mi dawa gyuje semje tamje nire chana nidang dawe tanyo la ne bara gyuro je. Thank you. Now we can do the mandala offering, short mandala offering. Vamos a hacer el ofrecimiento del mandala corto. Venerable Norvo. Thank you, Venerable. Thank you, Tashitele. Okay. Yeah, okay. So now maybe we start question answer. Otherwise, we may not able to. Vamos a comenzar con las preguntas. Say something, I get distracted. It becomes too long. Okay, porque si digo algo me voy a distraer y va a ser muy largo. So Gueshe Lama, I will read the question in Spanish so everyone can understand the question and then I'll read it to you, okay? So thank you. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde está ahora la reencarnación? ¿Dónde está Lama Tenzin Rinpoche? Y si sigue acordando cosas de su vida pasada. So the question, Gueshe Lama, is where now is the reincarnation, Lama Tenzin Punsog, and can he still remember things from his past life? Yeah, Punsog Rinpoche, right now he's in Sera-Je Monastery in South India. Ahorita se encuentra en el monasterio de Sera-Je en el sur de la India. I haven't seen him for quite
quite a years. No le he visto por varios años. I supposed to visit him this year because he's graduating. There's one Rikshung, very important preliminary, study completing. Se supone que lo tenía que visitar este año porque está completando un nivel de estudio que se llama Richtun, que es muy importante. But seems like situation looking at it, I don't think I can go. Pero mirando la situación, no creo que voy a poder ir a la India. Yeah, but Rinpoche, time to time, I have communication with him, and his study is doing very good. Pero de vez en cuando tengo comunicación con él y va súper bien en sus estudios. And he is super happy there. Y él está muy feliz en Sera. And the philosophy subject is one of his best subjects. He loves it. Y el tema de la filosofía es uno de sus mejores temas y que le encanta. And he's very healthy. Y es muy saludable. And yeah, I have no worries because my one of the younger brother, he is also doing Gueshe program. He's a very senior monk now, and very good philosophy. One of your younger brothers, Geshe, or one of his younger brothers? Y dice que también uno de sus hermanos mayores de Geshe está también ahí estudiando filosofía. Yeah, he was one of good. Used to be my one of good philosophy student. Era uno de mis estudiantes buenos de filosofía. Yeah. Very serious monk, but very good philosophy. Monje muy serio, pero muy bueno en la filosofía. And when I first bring Phuntsok Rinpoche to Sera, y cuando traje Phuntsok Rinpoche a Sera por primera vez, and need to go and find suitable tutors and teachers. Tenía que ir a encontrar maestros y tutores adecuados. But even before we went there, of course, the current Ganden throne holder. Pero antes de ir, el Ganden Tripa actual. He is my philosophy teacher, my guru, and he's Phuntsok Rinpoche's guru also. Él es mi maestro de filosofía y es mi gurú y es gurú del Phuntsok Rinpoche de antes. But then he was Ganden Tripa, almost I think already Ganden Tripa, about to become Ganden Tripa. It's 2015. So. Eso fue como en el 2015 cuando el actual Ganden Tripa estaba a punto de volverse Ganden Tripa. And he don't have much time to give tutoring day-to-day philosophy teaching. Entonces ya no tenía tanto tiempo para enseñar filosofía día a día. So he had to select a few best teachers to teach Phuntsok Rinpoche. Así que él ayudó a seleccionar algunos de los mejores maestros para enseñarle a Phuntsok Rinpoche. So Rinpoche have a few teachers, and one of the teacher that Ganden Tripa choose, my younger brother, say his face very serious, but don't judge him with that. Entonces, uno de los maestros que escogió el Ganden Tripa para Rinpoche, mi hermanito dijo, él tiene la cara muy seria, pero no te preocupes por eso. But he says his philosophy in depth is like illuminating, like a light. Dice que su filosofía en profundidad te ilumina como una luz. Rinpoche said that he'd been closely watching over him for many years. Y Rinpoche dice que lo había estado viendo durante varios años. So your brother, his name is called Donyo. So he said, Donyo going to be the main tutor in the same house every day that Phuntsok Rinpoche learned from him. So Rinpoche learned from your brother, Geshe. He's one of the teachers. Okay. He have other teachers. Entonces, day-to-day tutor.
Entonces, el hermanito de Geshe Lama también es uno de sus tutores de filosofía diarios de Phuntsog Rinpoche. And this little brother, when he was small in Kopan, Este hermanito cuando era pequeño en Kopan, he also stayed together in the Gueshe Lama Konchog's house. So he used to do the water bowl offerings and cleaning the rooms. él vivía en la casa de Gueshe Lama Konchog, así que él llenaba los cuencos de agua y hacía los ofrecimientos en su cuarto. So he has a great, I mean, Lama Konchog is his guru, so surely have so much respect. Entonces Lama Konchog es su gurú, así que tiene muchísimo respeto. So with so much ease, so he's in the right hand. Así que me da muchísima tranquilidad saber que está en buenas manos. So he's doing very, very good. Y le está yendo muy, muy bien. Geshe Lama, the question also said, does Phuntsog Rinpoche remember some of his past lives? Que si recuerda sus vidas pasadas. Rinpoche, when Rinpoche was a little time, there are so many things that he remembers. Even some of the prayers that without memorizing, he remembers. Cuando Rinpoche era más pequeño, había tantísimas cosas que recordaba. Hasta varias de las oraciones recordaba, aún sin haberlos aprendido en esta vida. And himself said that, because I think later part, he did one tour in Australian centers and people asked, do you still remember? Like, y una vez hizo una gira a los centros en Australia y como las personas a menudo le preguntan, ¿se acuerda de su vida pasada? So he says, now a little bit harder. He says more distractions is a little bit harder. Dice que ahora es un poco más difícil porque tengo más distracciones. So I never asked him the same question again. Así que yo no le volví a preguntar. And also quite some time that he haven't gone to the centers, so maybe he didn't get this question. The next time you can ask him directly. Y hace bastante tiempo que Rinpoche no visita los centros, así que si viene a visitarlos le pueden preguntar. But I can see that because he was with me full time about 3 years. Pero durante como 3 años estaba conmigo tiempo completo. And during that time, he was memorizing the philosophy major root texts. Y durante este tiempo estaba memorizando los textos raíz más importantes. And those texts for like person like me, took almost lifetime, like almost 10 over years. Y estos textos, para que yo los memorice, me toman casi toda la vida, me toman como 10 años, por ejemplo. And he memorized within very short period of time, and where this coming from, Y Rinpoche lo memorizó en muy corto tiempo, así que uno se pregunta, ¿de dónde viene esta capacidad? Yeah, a lot of things is like more like need to refresh their memory, then they pick up faster than what person like me do. Sí, porque realmente está refrescando su memoria, no está aprendiéndolo de la nada como conmigo. Maybe you can say that these are also kind of remembering. Entonces podrías decir que esta es una forma de recordar vidas pasadas, su vida pasada. Yeah, something like that. Algo así dice. Okay, so Geshe Lama, I'll make the second question. ¿Ha cambiado en algo la devoción al gurú en este proceso de conocer ambas reencarnaciones y ser responsable de la segunda? Si ha cambiado la devoción al gurú, ¿cómo ha sido? ¿Cómo la vive actualmente Tenzin Zopa? So the question, Geshe Lama, is, since you knew the previous incarnation and you now know this incarnation and now you are responsible for this present incarnation, has your guru devotion changed over this process? And if it has changed, how has it changed? And how is your guru devotion now? How do you experience that? No changes, same. Que no ha cambiado en absoluto. Yeah, so the only thing, little bit adjustment, because the past life one is an old man, very big size. The current one is very small size.
Solo pequeños ajustes porque el cuerpo anterior era un tamaño muy grande, era muy grande y el actual es pequeñito. And also comes in a conventional human baby form, little boy's form. Y vino en la forma convencional de un bebé, de un humano pequeño. So I just need to adjust carefully, like talking to a little boy, not an old man, Así que tuve que hacer el ajuste, que es hablar con un niño chiquito en lugar de hablar con un anciano. And yeah, and I need to create the environment for little boy to play, relax, take it easy. Y tuve que crear el ambiente para que un niño chiquito pudiera relajarse y jugar y estar tranquilo. Then in ordinary life, I think I am more exposure in this lifetime. Y en la vida cotidiana estoy más expuesto a él como en la vida que en la vida pasada. So like how the parent would do, I would sometimes say, okay, okay, don't touch the fire, the fire will burn you, Y tuve que a veces jugar el papel como del padre, por ejemplo, no toques el fuego porque el fuego te va a quemar. So before diving into 10 feet swimming pool, I say first you better try from the first 1 feet, Así que antes de echarte un clavado en una alberca de 3 metros, le digo mejor intenta, prueba el agua de 1 metro. Yeah, so I need to behave little bit only. But even in that, he is better actually, but little bit, sometime. Así que sí, claro, muy ligeramente tuve que cambiar mi comportamiento. Otherwise, my faith, my devotion, my way of body, speech, and my respect to him exactly, if not more, exactly like how I used to relate to my previous master. Pero parte de esto, mi forma de relacionarme y hacer devoción de cuerpo, palabra y mente es igualito y hasta posiblemente más que mi maestro anterior. Why a little bit more, Gueshe Lama? Why would you say more? Porque le hice la pregunta que, como la pregunta era si ha cambiado, le pregunté que por qué más en esta vida. Because, through the time that ourselves be consistently, practicing the Guru Yoga practice, so that helps to mature more and more. Okay. Dice Gueshe Lama que a través de su propia práctica de devoción al gurú, esta misma práctica madura. Entonces, desde su parte, la devoción es mayor debido a su propia práctica, no debido al objeto. So from your side, if you are consistent in practice, you only develop. Doesn't matter whether that person's image or deeds change, doesn't matter. Okay, así que desde el lado del practicante, si uno sigue practicando, solo fortalece y se hace más fuerte tu práctica, no importa si la imagen exterior cambia. Yeah, because he go to school, normal school during that 3-year period, and I as a guarantor, like a parent, and sometimes he get influenced by his schoolmates and come back. Entonces, en estos 3 años que estuve con él, y él iba a la escuela como niño normal, y yo tenía el papel como de su padre, y entonces a veces tiene la influencia de sus compañeros de la escuela. So sometimes I need to make myself like a very stern parent, kind of say, oh, you have to behave like this, you have to behave, you cannot follow that way, Y entonces a veces tenía que yo tomar el papel del padre molesto y decir, no puedes comportarte así. But I do that with conscious. Pero lo hago conscientemente. And even that, I be mindful. So when he goes to bed, when he go to sleep, then without he open eye knowing, then I do prostration to him. I ask forgiveness. I do purification practice. Y aun cuando sucedía esto, cuando me tocaba regañarlo, entonces cuando él se acostaba, cuando el niño se acostaba, sí, cuando tenía los ojos cerrados sin darse cuenta, yo iba y postraba ante él para purificar, para pedir perdón, para haberlo regañado. But once a while, he will remind you that you cannot fool me.
Pero de vez en cuando me recordaba y me decía, no me puedes engañar. Suddenly he will manifest and he will kind of correct you, very, very skillfully, like exactly like the previous master used to do, De repente se manifestaba igualito al maestro del anterior y me corregía cosas. Because also the previous master, like because of so close, and I goes to school and I can speak, more language than him, and I think I'm smarter than him sometimes, isn't it? Like Sí, how the children, porque how ahora the children do to the parents. Sí, porque ahora como es niño, yo puedo decirle que yo sé más que tú, porque yo soy mayor, porque yo hablo más idiomas, como a veces los niños hacen a sus papás. And sometimes you just, tell them, shouldn't do that way, you should do this way, and suddenly they will kind of, you think you're smarter than me, Y a Because veces, you know more language, it doesn't mean you're smarter than me. y a You know veces, exactly what to do, y a veces los niños les quieren decir a los papás qué hacer porque sienten que saben más, pero pues no porque sabes algo más significa que sabes más. So similar way, now the little one, so that time he was so little, I think age of 9, 8, 9, 10, and suddenly manifests in kind of, you think you are smarter than me, Pero entonces muchas veces, bueno, a veces sucedía que el niño que tenía 9, 10 años se manifestaba como su reencarnación anterior y decía, tú crees que sabes más que yo, ¿verdad? Just an example. Como ejemplo, The school lunch, I prepare also different things, but once a while I prepare rice and the curry. Le preparaba siempre su comida para la escuela, a veces diferente, pero una vez preparé arroz y curry. And there's one stage he's requesting me to prepare every day, the curry and rice. I was y entonces el niño me decía, yo quiero que diario me prepares curry y arroz, y me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? Because one of his friend in the school likes that curry and they never get that kind of curry at their home. Porque uno de sus amigos en la escuela le gusta ese curry y nunca le dan este curry en su casa. So he's been giving, sharing the curry with his friends. Así que había estado compartiendo el curry con sus amigos. And also sometimes people start to take advantage, isn't it? Y pues las personas empiezan a tomar ventaja, ¿verdad? And because during that time I need to do school work. I need to go to school and do 6 hours a certain, during the semester. And so I take the job of cleaning the school. Like that. Porque en este entonces yo también tenía que hacer 6 horas al día de trabajo en la escuela. So then I check what's going on during the lunch time. Y entonces estaba viendo qué sucedía a la hora de la comida. And actually he himself not eating, he's feeding to his friend. Y la verdad es que él ni comía, él alimentaba a sus amigos. So then after that, when he come back, then I kind of lecture him a bit and say that, yes, you can share, which is very good, but you cannot stay hungry. Pero entonces cuando regresó a la casa lo tuve que regañar un poquito porque le dije, por supuesto que puedes compartir y eso es muy bueno, pero tú no puedes quedarte con hambre. I said, because if you are weak, you get sick, then I also get into trouble. Not only you get into trouble, I also get into trouble. So you need to eat properly. Porque si tú no comes, te vuelves débil y entonces te enfermas y entonces me metes a mí en problemas. No solo tú estás en problemas por estar enfermo, porque yo estoy en problemas por no alimentarte. So he immediately cried and said, sorry, he cried and said, because of my friend also, always get a sandwich, so he don't really want sandwich, so he likes the curry so much, and he is very thin, he's very weak, so that's why I want to help him since he like it, and it's okay, I can eat the dinner here, no problem. Y entonces, sorry, pero entonces Rinpoche se puso a llorar y me pidió perdón y dice, lo que pasa es que su amiguito siempre solo trae sándwich y no le gusta el sándwich y también está con mucha hambre y está flaquito, entonces yo le quiero dar mi curry porque ya cuando llegue a cenar puedo cenar bien. So I say, which is very good, but at the same time you have to be balanced,
Y le dije que eso es muy bueno, pero a la vez hay que tener equilibrio. Then, okay, we end the story here, conversation here. Then few days later, when we become very close, play, and suddenly he will remind you that, I'm practicing compassion, and you kind of give me a very big eye and scolding. Actually, I'm practicing developing compassion, Entonces, después de este incidente, ya pasamos este incidente, algunos días después estamos jugando y otra vez en confianza, pero entonces me empieza a decir Rinpoche, es que yo estoy practicando la compasión y tú me estás regañando y castigando, pero yo estoy practicando la compasión. So suddenly go back to the old man's wisdom, and about half an hour, we will give you a Dharma lecture to you. Y entonces de repente volvía al antiguo lama, al viejito, y te estaba dando entonces una lección sobre el Dharma por media hora. Like that. Así es. Oh. Okay, another question, Geshe. I'll read it in Spanish first. ¿Nos podrá actualizar qué ha pasado con Rinpoche? ¿Es cierto que la reencarnación de Lama Lundrup nació en la misma familia? Y en caso afirmativo, ¿por qué habrá decidido Lama Lundrup reencarnar en la misma familia? ¿Será para hacernos más patente la confiabilidad de ambos lamas? So the question is it true that Lama Lundrup has also been reborn in the same family? And if he was born in the same family, why would Lama Lundrup have decided to do that? And could it be so that we can have more trust or more faith in both of the lamas, like give it some kind of credibility? Yes, they are born in the same family. Si nacieron en la misma familia. There could be so many, reasons from the lama's motivation, lama side. Puede haber muchísimas razones desde la motivación desde el lado del lama. Yo desconozco. Yeah, I have no wisdom to say exactly what's going on. No tengo sabiduría para decir qué pasa ahí. But I can conclude by this one word. It definitely has to be the Bodhisattva's aspiration that they have. Pero yo puedo concluir que la razón que fuera es definitivamente, sin duda, la aspiración del Bodhisattva. And another reason is that is a chosen rebirth that I can very clearly can say. Y otra razón que puedo decir muy claramente es que es un renacimiento escogido, elegido. Choosing the parents. Ellos escogieron sus padres. Because I think after Phuntsho Rinpoche was born, after Phuntsho Rinpoche was born, Lama Lundrup himself, when he met the parent and told the parent that, okay, now you come into this worldly life. Okay, entonces cuando nació Lama Phuntsho, Lama Lundrup conoció a sus papás después de haber nacido y dijo, ahora sí van a parar esta vida mundana. I don't know exactly when Lama Lundrup said that, but I can't remember exactly the dates, but this is what he said, that the mother become nun, Lama Lundrup say, okay, I will take care of you, you become nun in nunnery, the father become monk at the monastery, and the rest of the children, make them monks and nuns. And just, okay. Yo no recuerdo exactamente cuando dijo esto, pero cuando ya haya nacido Phuntsho Rinpoche, Lama Lundrup les dijo, ahora van a dejar esta vida mundana, yo me voy a encargar de ustedes, la mamá se va a hacer monja en el monasterio, el papá se va a hacer monje, los demás hijos van a ser monjes, van a ordenarse. Okay, so now I'm a little bit confused. I think asked to not to produce more baby, I think before Phuntsho Rinpoche was born. So I'm not, now my memory is not sharp. So, okay, mi memoria no es tan buena, pero no me está haciendo sentido porque si fueron monjes y monjas no hubieran tenido más hijos, así que igual fue antes, no estoy segura, antes de que naciera.
So the one thing is for sure is when Lama Lungtop say that now you cancel becoming monk and nun, you continue to produce bodhisattva babies. Pero lo que sí es seguro es que no sé en qué momento, pero sí es seguro que Lama Lungtop les dijo, ok, se cancela el plan de ser monje y monja, van a seguir produciendo bebés bodhisattvas. And when Lama Lungtop said that, Phuntsho Rinpoche was together with his father in Lama Lungtop's room that day. Y entonces cuando dijo esto, Phuntsho Rinpoche estaba con su papá juntos en la recámara de Lama Lungtop ese día. Yeah, so then after that, another boy, they give another boy. Then after that, the last one is the Riksha Rinpoche, Lama Lungtop's reincarnation. So they continue to produce baby and. Así que después de Phuntsho Rinpoche nació otro bebé y después de este bebé nació Riksha Rinpoche, que es la reencarnación de Lama Lungtop. And during the Lama Lungtop's cremation, I think many of you been to Kopan, then behind the hill there's a stupa there. So Lama Lungtop's body cremated there. Entonces muchos de ustedes han ido a Kopan y atrás del monasterio hay una estupa y ahí fue donde cremaron el cuerpo de Lama Lungtop. And Phuntsho Rinpoche's house is totally opposite, is below Chenresi Gompa. Y la casa de Phuntsho es completamente al lado opuesto, debajo de la gompa de Chenresi. So after cremation, the ceremony, and Phuntsho Rinpoche returned to his house. Así que después de la ceremonia de cremación y Phuntsho Rinpoche regresó a su casa. When he reached to his living room, immediately in his hand there's a smoke. He showed. I'm not there, but he showed to the nun auntie there. Then whoever they may be. He literally showed. Said there's a smoke that came from the Lama Lungtop's cremation. Here is definite that his reincarnation going to born as my brother. Wow. Entonces cuando terminó la cremación y Phuntsho Rinpoche regresó a su casa, que recuerdan que está del otro lado del monasterio, entró a su casa y vio en su mano que había humo que venía de la pila de la cremación. Y entonces dice que yo no estaba ahí físicamente, pero muchos estaban ahí y él mostró, mira, está el humo de esta cremación, esto significa que él va a renacer como mi hermanito. Then after that, a few years, we don't know. I'm not involved. Entonces pasaron varios años y yo no estaba involucrado. So Kyabje Lama Sopa Rinpoche himself been the searching of the reincarnation, which we also don't know. And one day announced that from his Rinpoche's checking, then also checking with his own Dalai Lama, then yes, this boy was the one. So there are many stories inside there. Entonces, otras personas fueron a buscar la reencarnación y a la vez Phuntsho Rinpoche confirmó que eso haya sido la reencarnación junto con su santo Dalai Lama. Así que reconocieron este renacimiento de Lama Lungtop y hay muchas historias alrededor que no voy a entrar ahorita en estas historias. So one interesting thing is that if two of these put together, you won't differentiate. You won't think that they are brother. They look different and they behave different. Their thinking is different, and their behavior resemble to their previous life. Y entonces, si miras a estos dos niños, si tú no sabes que son hermanos, tú jamás pensarías que son hermanos porque ni se parecen físicamente, ni en comportamiento, ni en intereses, ni en absolutamente nada. No se parecen, no parecen hermanos, pero sí cada quien parece mucho a su vida anterior. Yeah, something like that. So, Gueshe Lama, another question, I'll say it in Spanish. La pregunta es, ¿cómo podemos crear o incrementar conexión con Tenzin Phuntsho para beneficiarnos como practicantes del Dharma? The question is, how can we create or increase a connection with Phuntsho Rinpoche so we can be benefited as Dharma practitioners?
Phunso Rinpoche, from very beginning, the closeness of Lama Konchog with Lama Yeshe, why Lama Konchog is in Kopan is because of the closeness and friendship between Lama Yeshe and Lama Konchog. Entonces la encarnación anterior, Lama Konchog, está en Kopan precisamente porque tiene un vínculo muy cercano con Lama Yeshe. And after Lama Yeshe passed away, there's another long story. It's a really telepathic communication between Lama Zopa and Lama Konchog. In fact, under the guidance of Lama Yeshe to Lama Zopa before he passed away, that you call Lama Konchog down to Kopan. Y entonces, después de fallecer Lama Yeshe, hay muchas historias de conexión psíquica, conversaciones psíquicas entre Lama Yeshe y Lama Konchog, y de hecho, Lama Konchog le dijo a Rinpoche que tenemos que, who called who to call who to Kopan? Lama Yeshe told Lama Zopa, if something happened to me, you call. Perdón. Sí, de hecho, Lama Yeshe le dijo a Lama Zopa que si algo me sucede, le tienes que llamar a Gueshe Lama Konchog. So before, when they were establishing Kopan, in fact, Lama Yeshe asked Lama Konchog to join them, but Lama Konchog totally refused. Cuando estaban estableciendo Kopan, Lama Yeshe le pidió a Lama Konchog juntarse con ellos, pero Lama Konchog dijo que no, se negó. Because he have not completed his commitment in the cave. Porque no había completado su compromiso dentro de la cueva del retiro que estaba haciendo. Because that time Lama Konchog already made a decision that his life would be in the cave. He would be end in the cave. Porque Lama Konchog ya había tomado la decisión de que su vida iba a ser en esa cueva. Then, when Lama Yeshe passed away, when Lama Zopa Rinpoche returned to Kopan, and entonces wanted Lama Konchog to come. Fallece Lama Yeshe y Lama Zopa Rinpoche entonces va a Kopan y pide a Gueshe Konchog, Lama Konchog, de salir de su cueva y ir a Kopan. And they don't, in Kopan, anybody don't know exactly where Lama Konchog is, and pero en Kopan nadie sabe dónde está Lama Konchog, no saben dónde está su cueva. During that period, even you go to that village to search, it would take about 15 days to climbing up to the mountain. Y en aquel entonces, si ibas al pueblito cercano a la cueva, te iba a tardar 15 días en subir a la montaña. So heard that Lama Zopa did a puja, about 7 days non-stop, protector pujas, and Lama Konchog suddenly pop up. Y entonces, como era imposible llegar a la cueva, Lama Zopa Rinpoche hizo pujas sin cesar durante 7 días, y de repente Lama Konchog apareció en Kopan. Just pop up and decided to stay in Kopan. Y decidió quedarse en Kopan. So from there, there's a huge meaning there. Así que hay un gran significado. And when Lama Konchog was sick and about to pass away, when he was sick in Singapore, Lama Zopa Rinpoche fly from somewhere from very far away, and they stay in the one room, close the door, and completely just having conversation. Y entonces cuando Lama Konchog estaba muy enfermo y ya por morirse, él estaba en Singapur y pidió a Rinpoche ir desde lejos, y Rinpoche estaba en otro lado muy lejos, y fue y se encerraron en el cuarto, cerraron la puerta y estaban conversando. It could be about the reincarnation, because he's quite sure going to pass away. Y igual hablaban de la reencarnación porque era seguro que ya se iba a morir. Then after quite many months later in Kopan, led by Lama Lunduk. Entonces, algunos años después, guiado por Lama Lunduk, also under the advice of Lama Zopa Rinpoche, and like that. Y bajo el consejo de Lama Zopa Rinpoche. So request Lama Konchog to return back as a reincarnation. Pidieron a Lama Konchog regresar como reencarnación. And Lama Konchog says, if it is beneficial for
for Rinpoche, for our centers, for monastery? Yes, of course. Y el Lama Konchog dijo, si es de beneficio para Rinpoche y para el monasterio y para nuestros centros, por supuesto que lo voy a hacer. So from here again is a very deep meaning. Así que también tiene un significado muy profundo. And Lama Zopa Rinpoche mentioned few times that Gueshe Lama Konchog returned back, to help him. Y el Lama Zopa Rinpoche dijo varias veces que Lama Konchog regresó para ayudarlo. And also from the Phuntsog Rinpoche, so little, very clear. He said, I have nothing to attach, nothing to hold on. He already know that he's from Cape. He's a Cape incarnation. Y entonces Phuntsog Rinpoche desde chiquitito, él dice, yo no tengo ningún apego, no hay nada que aferrarse. Él sabía perfectamente que era reencarnación de alguien que vivía en una cueva. So very clear that he's been saying again and again that my life is to offer service to, for Rinpoche's wishes through Dharma. And Y he lo says, tiene so now, even when he was studying the language, like mathematics, English, he said, I must study hard. I have to study better than anyone else because I need to serve Rinpoche through Dharma. Y él tiene muy, muy claro desde chiquito y desde siempre que su propósito es servir a Lama Zopa Rinpoche a través del Dharma, que aun cuando estudiaba matemáticas o inglés o otras cosas, decía, tengo que estudiar Dharma porque mi propósito es servir a apoyar a Lama Zopa Rinpoche. And when he was moved to Serra, after 2-3 years later, because there are quite a number of centers inviting, and I request him, I said, during your school holiday, would you like to accept the invitation? And he says, let me study for a few years. I said, this is the most important for me to be able to serve well. Y entonces le hicieron muchas invitaciones a diferentes centros para hacer giras, etcétera, y él era en sus vacaciones escolares que podía ir a visitar centros, pero él dijo, no, mejor déjenme estudiar algunos años primero, porque para poder servir bien, necesito estudiar bien. So he says that once I'm ready, he said, I'm yours. Así que dice, una vez que estoy listo, soy de ustedes, todo suyo. So from Rinpoche's side also very clear. Así que desde parte de Rinpoche lo tiene muy, muy claro. And whenever Lama Zopa Rinpoche goes to Serra or in Kopan, when Phuntsog Rinpoche meets Rinpoche also give the same requests, okay, next time, and also Rinpoche hear about Phuntsog Rinpoche studying, doing good, etc. So Rinpoche is very pleased and always, ask him to turn the wheel of Dharma, etc. like that. So everything is very steadily developing. So. Ajá. Así que cada vez que va Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche a Serra o que va Lama Phuntsog a Kopan, Rinpoche siempre le pide por favor que gira la rueda del Dharma y Phuntsog Rinpoche siempre dice que sí. Así que las cosas se están estableciendo de forma muy, muy concreta y muy bien. And also his environment, like myself, my brother, my two brothers, all are Kopan Rinpoche's monk, and my two sisters. One sister is going to become Gueshe. I think it's supposed to be this year. And all are Rinpoche's nuns and monks. So basically, all of our lives are offered to Rinpoche to offer service. So. Y también mis hermanos son Gueshes. Tengo una hermana que está a punto de ser Gueshe, así que la vida de todos nosotros está dedicado al servicio de Rinpoche. The only thing is whether we have enough merit, like myself, enough merit to deliver the service or not. That's the only question. La única pregunta sería si nosotros tenemos suficiente mérito personal para poder entregar este servicio. Otherwise, as an intention, motivation, dedication is absolutely. Si no, including Rinpoche, same.
En cuanto a intención, motivación, dedicación, eso de nuestra parte es absoluto. También de parte de Rinpoche es absoluto. So we ourselves need to work hard to accumulate merit to be able to be useful, you know. Así que nosotros mismos tenemos que trabajar duro para crear el mérito para poder ser de utilidad, de beneficio. Gracias. Next question, Gisela, or is it time to finish? ¿A qué hora cerramos Oli? For me, absolutely fine. So you decide for me. Me dice Gisela que puede seguir, pero ustedes no sé si las personas I also don't esperan. want to hold because your side is getting late and some of you don't know whether you had dinner or not. So you decide for me. I had a big breakfast and my time is very good. Dice Gisela que desayunó muy bien y para él va bien, pero como para nosotros ya es tarde y no sabe si hemos cenado o no, que nosotros decidamos si Or maybe queremos. I try to answer a short one, not distracted one. So maybe you can ask. Okay. O tal vez hago las otras preguntas y él va a tratar de contestar más breve. ¿Seguimos? Sí, nos queda que sería más o menos entre hora y media, 2 horas, dependiendo de las preguntas. Okay. Podemos continuar. Okay, yes, we can go to a few more questions. Thank you, Gisela. Okay, una pregunta es, ¿cuál es la prueba o hecho más contundente para saber que ocurrió una reencarnación? No entiendo si es para saber si la persona reencarnó o para saber si la reencarnación es la adecuada. No sé, no entiendo la pregunta. Si me lo pueden poner en el chat. Cuando un niño así de pequeño es un lama, necesita de maestros a su lado o recuerda absolutamente toda la sabiduría que tenía en su anterior encarnación. So the first question, I read it, but then it wasn't very clear, so I've asked someone to write it. The second question is, when such a small child is a lama, do they need the teachers or can they remember all the wisdom from their previous life? It's more like they can remember. It depends on how much distractions and influence they occurred. Depende cuántas distracciones y influencias ocurren. Like whatever, we try to we know something and how clear we remember based on how many distractions that happen in between. Como por ejemplo, nosotros podemos saber algo, pero depende cuántas distracciones vienen, depende si lo recuerdas o no. Yeah. So generally more like for the spiritual aspect, more like just need reminder. You remind. Así que fast. Desde el lado espiritual es más bien recordatorio. Recuerdan al niño y entonces él lo aprende, lo recuerda fácilmente. Okay. The next question is, dado que vivimos en los tiempos degenerados, ¿qué sucede si no hay mérito generado por nuestra parte como discípulos? ¿De todos modos renacerá el gurú en este planeta o buscará otro mundo para seguir dando enseñanzas? Y es así como se pierden las enseñanzas del Dharma, el linaje y la sangha ordenada. Okay, so since we live in degenerate times, what happens if on the disciple side we don't have enough merit? Would the gurus still be reborn in this planet? Would they be reborn in a different planet to teach there? And is it because of our lack of merit that the Dharma teachings and the lineage and the lineage of ordained Sangha gets lost? Mm-hmm. So in the contents of Mahayanic Dharma, there should be a two way of explanation. One is from the general Dharma that focus on self-liberation, and the Mahayanic and the Tantrayanic Dharma. Okay, entonces hay diferentes puntos de vista. Uno sería desde el punto de la autoliberación, otro sería desde el punto de vista del Mahayana y Tantra. Yes, our individual karma play a very important role. Claro que nuestro karma individual toca un papel muy importante. But then the Mahayanic gurus, they will never give up on us, even how degenerated time it may be. Pero los gurús Mahayana nunca nos van a abandonar, sin importar qué tan degenerados están los tiempos.
So while having the aspiration of the Mahayanic gurus, Así que si tienen la aspiración de los gurús Mahayana, which will never give up on us, how degenerated we become, que es nunca abandonarnos sin importar cuán degenerados estemos, keeping this in heart, then we disciple too need to work hard to create the conditional causes. si sostenemos esto en nuestro corazón, entonces tenemos que trabajar duro para seguir teniendo las causas nosotros. In actual fact, everything exists interdependent arising. Y en realidad, como todo existe de forma de surgimiento dependiente, I think the relation and the benefit from guru also, I think is a responsibility equally played by both the disciple and the guru. de esta forma la relación con el gurú y el beneficio que obtenemos del gurú es un papel que juega de igual parte el gurú y el discípulo. Thank you. Thank you, Gueshe Lama. En Occidente es común que haya emoción al gurú y no devoción al gurú. ¿Cómo cruzar ese umbral emocional hacia algo más profundo en la raíz del camino y la práctica espiritual? So in the West, and maybe particularly in Mexico, we talk a lot about having guru emotion and not so much guru devotion. So how can we cross the threshold, the emotional threshold, to have a deeper connection as the root of the path and our spiritual practice? Emotional guru devotion is no good. La emoción al gurú no es bueno. Mostly the emotional relation to guru, there may be more of the element of attachment. Okay, si tienes una relación muy emocional con el gurú, entonces porque existe más el elemento del apego. Which is not healthy for the relationship. Y eso no es saludable para la relación. The guru, the relationship has to go beyond our emotion. It has to be based on the wisdom. La relación tiene que ir más allá de la emoción, tiene que basarse en la sabiduría. So here, in order to make sure that our guru devotion is really true one, y para asegurarnos de que nuestra devoción al gurú sea realmente verdadero, then what Ayadeva have emphasized in his teaching. Entonces lo que enfatizó Aryadeva en sus enseñanzas, Ayadeva's 400 stanza emphasized the three major qualities of the disciple. You know, when you are intact with that. Las 400 estanzas que escribió Aryadeva habla de las tres cualidades principales de parte del discípulo. Then you won't go wrong. Y si estás de acuerdo con esto, no vas a fallar. So first one is we as a disciple need to carry the quality of non-partisan heart. Así que primero tenemos que tener la cualidad de no partisano. ¿Cómo se llama partisano? Así se dice. Non-partisan. So non-partisan meaning that you know exactly the correct purpose. Significa que tú sabes o tú conoces perfectamente el propósito correcto. So non-partisan here meaning that your purpose of having guru, relying to guru, is only for liberation and enlightenment, nothing more than that. O sea que tú tienes que tener primero muy claro de que tu razón por tener un gurú y seguir un gurú es nada más para tu liberación y tu iluminación, no es para otra cosa. Partisan means, you know, certain there's an element of for worldly purpose also, like emotional purpose. O sea que no haya elemento de propósito mundano o egoísta. This first quality, there may be many ways to explain, and people do explain many different ways, and this is what I think a lot. Las personas explican este primer punto de muchas formas distintas. And this can, for my understanding, my interpretation to this one is non-partisan meaning have a clear idea that your spiritual purpose, your spiritual journey, your relation to guru, your relation to Dharma, your relation to Sangha is
absolutely for enlightenment, for liberation. Y entonces la forma en la que yo lo interpreto es que tu relación con el gurú, con el Dharma, con la sangha, tu camino espiritual, tu razón por caminar en un camino espiritual es nada más para llegar a la iluminación, no es por otra cosa. Then, after Guru giving the Dharma, again, giving Dharma means many different ways. Not necessarily you always need to listen to what he say, but his living itself is the Dharma. That's the inspiration. Sorry, Geshe, this is the second point. No, not second. I'm still on the first point. Oh, we're still on the first point. Okay, sorry. Could you repeat then? What's it? Non-partisan. What's it? I forgot what I said. So anyway, you see, so when you become partisan, then is a beside the reason of Guru, which is for Dharma. Okay, so Dharma doesn't mean that always you need to hear he teach. Okay. Himself being in the vow, himself being in the precept, himself being who with the quality of Guru is the Dharma itself. Okay, entonces a veces tenemos la idea de que tenemos que estar siempre escuchando al gurú como persiguiéndolo por todo el mundo, pero hay que recordar que como el gurú es el Dharma, entonces el simple tener esta devoción hacia el gurú, estamos practicando el Dharma. Like Shakyamuni Buddha, our root guru, no doubt, isn't it? Como el Buda Shakyamuni es nuestro gurú raíz, no tenemos duda, ¿o sí? We don't need to be in one room with him. No tenemos que estar en el mismo cuarto que él, con él en persona, ¿sí o no? If you call Shakyamuni Buddha to come for coffee, his body won't be there. Si tú ya le pides al Buda Shakyamuni venir a tomar un café, pues su cuerpo no va a estar ahí. But in today's many guru-disciple relationship, if the disciple call guru for coffee, if guru don't appear, you get emotionally affected. Pero muchas veces hoy en día, si tenemos esta relación discípulo-gurú y tú llamas a tu gurú para invitarle un café y el gurú no va, tú te vas a ofender. Te vuelves emocional. If you send a WhatsApp message to guru don't reply, you get affected. Si te mandas un WhatsApp al gurú y no te contesta, te afecta. You want to see him. Quieres verlo siempre. To express your love, your respect, and you don't get appointment, you get affected. Quieres verlo para expresar tu amor y tu respeto y no te dan cita y entonces te molestas. Such affecting is because of emotion, not the true Guru devotion. Y eso es por emoción, no es la verdadera devoción al gurú. Many disciples think that if that doesn't happen, then what's the benefit of Guru? Muchas personas piensan que si no tienen esta entrevista con el gurú, entonces ¿cuál es el punto del gurú? No me está beneficiando. For this kind of thinking, then you need to say that Shakyamuni Buddha is not your guru. He cannot fulfill all these needs. Y si piensas así, entonces también tienes que pensar que el Buda Shakyamuni tampoco es tu gurú, porque tampoco va a llenar estas expectativas. That's why I strongly believe, and also based on the actual treatise of teaching, like such as Lamrim. First thing, the teaching should be taught on the Guru devotion, which is meaning not only talking about the Guru's quality, but also talk about preparing the Guru disciples' qualities. Y por eso enfatizo mucho que las primeras enseñanzas del Lamrim, como son de devoción al Gurú, no solo enfaticemos las cualidades del Gurú, sino las cualidades del discípulo. So non-partisan, absolutely clear. So as long as your inspiration of Dharma intact, enough. You don't need anything. Así que mientras tú tengas tu inspiración por el Dharma intacto, no necesitas nada más. That inspiration may come through listening, teaching, through initiation, through transmission, or through just simply having the idea that he is my guru, like Dalai Lama, Lama Sopa Rinpoche is my guru. That's enough.
Y esta inspiración viene por escuchar la enseñanza o por recibir la iniciación o por recibir la transmisión oral, pero también simplemente por tener la certeza en tu corazón de que su santidad Dalai Lama o Lama Supremo es mi gurú y está en mi corazón. Eso es suficiente. Then the second quality is the wisdom of discrimination, meaning you know what to be adopted and what to be abandoned. You know? La What segunda, is right, what is wrong. La segunda cualidad es la de la discriminación, que tú sepas muy claramente qué es lo que tienes que cultivar y qué es lo que tienes que abandonar. So what it means is, if it is anything Guru do to you, or anything you do to Guru, you relate to Guru, everything is about path to enlightenment, path to liberation, that to be taken. Entonces tú tienes que tomar como certeza de que cualquier cosa que haga o no haga el gurú en relación a ti, eso es para tu camino a la liberación, a la iluminación. Even he or she is your guru, but they're against that purpose, then should put aside. Y si esa persona es tu gurú, pero al parecer su propósito no es tu iluminación, entonces lo tienes que hacer a un lado. Anything about worldly, put aside. Cualquier cosa que es mundano, lo haces a un lado. If about worldly, even Guru advise you, you need to have the clear idea that I can say no. Y entonces, consejos en cuanto a cosas mundanas, tienes que tener la idea clara de que puedes decir que no. I'm not quite sure I understand that, Gueshe Lama. If the guru gives you advice about worldly things. Yeah, if your guru give you advice that which is delusional one. Si el gurú te da, si el gurú te da consejos que son negativos o son de engaño, no los tienes que seguir. You see, so you don't have to criticize the guru. You don't have to criticize anybody. You just need to make sure that what you get, what you accept, what you avoid, and that benefits you. No tienes que criticar el gurú, simplemente tú decides qué es lo que aceptas, qué es lo que evitas, y esto te beneficia. That's why in the Guru devotion practice, the pure view, there's a saying that, Guru hits you, you regard that as an initiation. Y por eso dentro de la práctica de la devoción al gurú dicen que la visión pura es tan importante y dicen porque si el gurú te golpea, tú lo ves como iniciación. This is the quality of a student, not the quality of the stick hit on your head. Esa es la cualidad del estudiante, no la cualidad del que te está golpeando con un palo. You see? So if you have the wisdom of discrimination, then the hitting become initiation, blessing. Así que si tú tienes la sabiduría de la discriminación, entonces el golpe se vuelve iniciación. But if we don't have that wisdom, then Guru even give you a nice, touch. It become a problem. Pero si no tenemos esta sabiduría, entonces si el gurú te da una caricia, se convierte en problema. Maybe you can say Guru molest you. Guru bless, Tibetan Guru always bless like that, It's a Guru molest you, big trouble. Sí, o sea, tú puedes decir que el gurú te está dando bendición o que el gurú te está abusando. So you see, Guru scold you. Some Guru can be quite harsh one, Hay gurús que son muy airados y te van a castigar, te van a regañar. So in the, there's a saying, even in the teaching, some expresses, the more the roughful scolding comes, like a powerful mantra to dispel huge obstacles in life. Y dicen que mientras más airado venga el gurú y te hable, es como un mantra muy poderoso para quitar tus obscurecimientos. Otherwise, if we don't have that wisdom, otherwise Guru give very sweet praises to you and say, oh, Guru, wrong thinking, Y entonces, y si no tenemos esta discriminación, entonces puede venir el gurú y decir cosas muy dulces y sería una forma de pensar incorrecto. So therefore, it's important to have a qualities of the Guru intact
equally as important to have an intact quality of the disciple. Así que tan importante como es que el gurú tenga todas las cualidades que necesita tener, así de importante es que el discípulo tenga todas las cualidades que debe de tener. That's why in the Lamrim and all the other teachings, when a qualified disciple meet with the qualified guru, enlightenment, like that, enlightenment, no obstacle. Y por eso dicen que cuando un gurú calificado se encuentra con un alumno, un discípulo cualificado, no hay ningún obstáculo y la iluminación es inmediato o es muy fácil. So, due to lacking of the education on this, many qualified disciples meet unqualified gurus. Y debido a la falta de conocimiento en esto, hay muchos discípulos cualificados que encuentran con gurús no cualificados. Many qualified guru, enlightened one, meets unqualified disciples. Y muchos gurús cualificados se encuentran con muchos discípulos que no tienen las cualidades y hay muchos problemas. Then the third one is joyous effort. Y el tercer punto es el esfuerzo gozoso. Even we have all the earlier quality, but we don't put effort, enlightenment is not instant noodle, Y si tenemos las cualidades anteriores, pero no ponemos el esfuerzo, la iluminación no va a venir. Yeah, so effort, some disciple, they didn't learn correctly the effort. People force themselves, stress, push themselves, beyond their capability. Yeah, hay muchos discípulos que hacen mucho esfuerzo, pero no es gozoso, entonces se esfuerzan mucho y se vuelve estresante y se vuelve muy difícil. Then burnout in Dharma practice. Y entonces se agotan en el práctica del Dharma. Many people burn out. Sucede mucho esto con los alumnos. They say, my Guru devotion, burn out at the end. Dicen, mi devoción al Gurú es tan fuerte que se acaban agotando, desgastando. I want to use my precious human rebirth. That is a certain time or that is uncertain. I must practice now. Tengo que usar mi preciado renacimiento humano y la vida es corta, así que tengo que apretarme mucho ahora y entonces se desgastan. Because they learn about the effort, but they didn't learn about the joyous part. Porque aprendieron sobre el esfuerzo, pero no sobre la parte gozoso del esfuerzo. Joyous is very profound. Joyous. El gozo es muy profundo. Joyous effort. Joyous means you understand your limit. El esfuerzo gozoso significa que comprendes tus límites. You understand exactly what you are doing. Comprendes exactamente lo que estás haciendo. You know exactly how to tune it nicely. Sabes perfectamente cómo afinar tu práctica. The joyous also has the element of courage, never giving up courage. Y la parte gozosa también tiene el elemento de coraje, de nunca abandonar. This courage is, even it takes 3 countless lifetimes, I can steadily move. Even countless. Es un coraje o es una valentía que dice, no importa si me tome 3 incontables eones, yo no voy a salirme de este camino. Not short-sighted. Así que no tenemos una visión corta. And, who is very contented. Y uno que está muy contento, hay que sentirse muy contentos. Whatever amount of practice you practice with whole heart and enough. Don't try to grab everything. Y no importa cuánta práctica hagas, pero que la hagas con gozo, que sientes eso es suficiente, que no trates de aferrarte a todo el tiempo. Okay, so with that, then answer this question. Okay, entonces con esto ya contesté esta pregunta. Vamos por una más. Y colorín colorado.
Ok. ¿Qué pasa con los seres que consideramos que fueron buenos y al morir y pasan los 49 días del bardo y nos muestran su presencia? ¿Dónde podemos pensar que están? So sometimes someone you know or someone you love has died and you think they were a good person. And then after the 49 days of bardo, some people will feel their presence or will say that they have felt this person's presence. Where might they think that this person has been reborn? It depends. Sometimes not necessarily is a diseased person is the one that making you to feel that. It could be your own hallucination, your own feeling. Mm-hmm. Ok, o sea, depende de varias cosas. No necesariamente es el fallecido que te está haciendo sentir su presencia. A veces es tu propia alucinación o tu propio deseo. But because after 49 days, it's definitely going to take rebirth. Porque después de 49 días definitivamente ha tomado renacimiento. But then also there are cases that take rebirth in the wandering spirit realm, which is more of the preta realm. Then can impact you also. Entonces también puede ser que haya tenido un renacimiento en se llama, él lo dice, las almas errantes, que es un como reino de los pretas, y entonces podría sentir su presencia. Wandering spirit means wandering around the things and the people that you know from the lifetime. Alma errante significa que está como desambulando o deambulando por personas y lugares conocidos de su vida anterior. But most of the time is our own hallucination. Pero la mayoría de las veces es nuestra propia alucinación. Yeah. Okay. Okay. Sorry, yeah. one thing. Yeah. So if it is a bit negative feeling, then don't worry. Just dedicate practice like Om Mani Padme Hum. Do if it's negative feeling, you do Jangwa. You know, there's one purification practice. Okay. I think Om Mani Padme is good. Everyone knows. So just dedicate Om Mani Padme Hum, then that will help. Dice que si es una sensación negativa, entonces que hagas Om Mani Padme Hum, que es internacional, que cubre todo, y que dediques tu práctica. Y también hay una puja que se llama Jangwa, es una práctica de purificación que puede ayudar a ese ser salir de su reino negativo. The Jangwa will help the being to be reborn somewhere better, right? Yes. Yeah, el Jangwa va a ayudar a ese ser. Si tienes una sensación negativa, el Jangwa va a ayudar a que renazca en otro lado mejor. So most of the monasteries, you know, they can help that. La mayoría de los monasterios pueden hacer. Tú puedes pedir estas pujas en los monasterios. If it's a good feeling, then you rejoice and you kind of contribute virtue with the rejoicement, so that even it's hallucination, it will impact the diseased person's spirit. Y si la sensación es positiva de que haya tenido un buen renacimiento, entonces tú puedes regocijarte en esto y el mismo regocijo va a beneficiar al otro. Y si estuviste equivocado, que tú piensas que está en un buen lugar y no lo es, tu mismo regocijo lo va a beneficiar. One of very important, when anyone passes away, it's very important the living family to think positive, that like you know, emphasize definite born into Charity Pure Land, Amitabha Pure Land. Even in case they don't, that will impact them. Y dice que si alguien ha fallecido, es muy importante para los que quedan, los familiares y amigos, visualizar y sentir que va a nacer en la tierra pura de Chenresik o de Amitabha, porque aun si no lo haya pasado, lo va a afectar, lo va a beneficiar. Thank you. Okay. So last question, Gueshe Lama. Si en el budismo se habla del apego, se habla que el apego es el origen del sufrimiento, ¿por qué el alumno del Lama tenía un apego tan grande que no encontraba sentido en su propia existencia? ¿Y por qué su maestro permitió que se generara ese apego? So this is a question that comes from the film, Gueshe Lama.
And it says, if in Buddhism we talk about how attachment is the root of suffering, why then did the disciple of Lama have such a strong attachment that he found that his life had no meaning? And why would the teacher allow such attachment to be generated? So so this is not based on attachment. Okay, so no estamos hablando de apego, no estamos hablando del apego en este caso. Even when you choose the search team for the reincarnation, they choose, they carefully. Cuando escogen el equipo que va a ir en búsqueda del niño, lo escogen de forma muy cuidadosa. Making sure that in accordance with the guru's aspiration, which is, if there is de acuerdo con la aspiración del gurú antes de morirse, de acuerdo con su aspiración. If there is a valid reason, altruistic reason for them to return back, then based on that, then you search. Que si hay una razón altruista para que el maestro vuelva, en base a esto, tú inicias tu búsqueda. That's why we cannot involve emotion during the search. Y por eso no debemos de meter nuestra emoción durante la búsqueda. The search team, like myself, was already guided, let Khenso Rinpoche, making sure that none of us, have this emotion kind of, I feel like that, I felt like that. We have to be fact. We have to find the fact. Ya nos habían entrenado el abad. Khenso Rinpoche? Lama Lundrup. Sí, Lama Lundrup, el abad Lama Lundrup ya los había entrenado en que no pueden ir buscando en base a su emoción, que me late que sea así, que me guste que sea así, no, que solo sea en base a hechos y sabiduría. Yeah. So that's why we have to, like myself, for 4 to 5 years, I really shut my emotion. I mean, emotion in the sense that I have so much closeness with my master, so I cannot bring that into the search. Y entonces en mi caso, por ejemplo, durante 4 o 5 años estuve apagando mi emoción precisamente porque no podía yo entrar a esta búsqueda con esta emoción. And we have so many different people that we are not. We have to be, how to say, we keep our information all without letting each other know that at the end that we all have the fact together to make sure 100% correct. Y entonces somos un equipo grande y todos mantenemos nuestros hechos, nuestros descubrimientos y solo los compartimos hasta el final para no estarnos influyendo y para que al final puedas asegurarte que solo estamos hablando de hechos. Yeah. So if there's no benefit, we will not search, Like for my own personal level, it is a big job. It is a big responsibility, like a mother having a baby is a big responsibility. Así que si no hubiera beneficio, pues ¿para qué nos pondríamos a buscar? Porque desde mi punto de vista, yo fui como su madre, es como la gran responsabilidad. And some more, the Rinpoche Lamas have so many disciples, so many people's expectation, not like your own child, it's about you, not like that. Y no es como tú, si solo es tu hijo, hay mucha expectativa, pero como son muchos los discípulos, pues más expectativas, no es así. At the very beginning, I already thought, if it's for my own benefit, I better don't have the reincarnation. I know I have confidence in my guru. My guru is enlightened. I don't want to get into any hardship, but for thinking of the monastery, thinking of everybody, I cannot think about myself. Y entonces, en un principio yo pensé que si solo es para mi bien, sería egoísta. A mí no me hace falta que renazca, porque yo tengo mi devoción muy íntegro con él. Pero cómo va a beneficiar a muchísimos más alumnos y a beneficiar al monasterio, etcétera. Y entonces está bueno que renazca, entonces sí lo voy a ir a buscar. Yeah, so I have to be extremely careful about your motivation. Así que hay que ser extremadamente cuidadoso en cuanto a tu motivación.
Otherwise, yourself putting yourself into more trouble. Y si no, te metes en más problemas. Yes. Muy bien. Thank Creo que ya es todo, ¿no, Oli? I think that's Okay. everything, Geshe. Yeah, so we stop here. So we will do a very brief dedication. Vamos a dedicar brevemente del mérito. Yeah, so whatever merit, virtue we accumulated through this session. Cualquier mérito que hayamos acumulado. Definitely accumulated because we started with the bodhicitta motivation. So, Y definitivamente hemos acumulado porque empezamos con la motivación de bodhicitta. and also the merit we accumulated in the past and going to accumulate in the future. Y también el mérito que hemos acumulado en el pasado y que vamos a acumular en el futuro. And the merit that accumulated by past, present, future Buddhas, gurus, and virtuous people. Y el mérito acumulado en el pasado, presente y futuro por los Budas, los gurús, las personas virtuosas. May this merit be a complete cause for all sentient beings to be free from oceans of samsara and its causes. Que este mérito sea la causa completa para que los océanos de seres sintientes puedan liberarse del sufrimiento y de sus causas. Be the complete cause for all sentient beings to abide in temporary happiness up to the ultimate happiness of enlightenment. Que puede ser la causa completa para que todos los seres puedan morar en la felicidad temporal hasta llegar a la felicidad última. May this collective merit be a complete cause for anyone who died, in particular in the last 49 days. Que esta colección de méritos sea también para cualquier persona que haya muerto, sobre todo en los últimos 49 días. In particularly due to those animals, bacteria due to natural disaster, and those people under the coronavirus. En particular personas que han muerto por virus y cosas así, y la coronavirus. That animals dies under the food chain of the humans. Y que los animales que mueren bajo la cadena de alimenticia de los humanos. Then, in particularly, the people that you know that who pass away, Y en particular las personas que conoces que han muerto. May they be free from hallucination or suffering of death, intermediate state, rebirth, and actualize higher rebirth. They meet perfect mind and Guru there and actualize enlightenment within that lifetime. Pueden ser liberados de la muerte, bardo y renacimiento bajo la alucinación y llegar a un renacimiento perfecto donde puedan lograr la iluminación en esa misma vida. May this collective merit be a complete cause for this world, the humanity be free from this pandemic. Que el mérito sea causa completa para que el mundo se libere de esta pandemia. Especially right now, there are certain countries like India, Nepal, and some other countries who has less facilities to help the sick and who are in a huge crisis. Sobre todo, actualmente hay países pobres como la India o Brasil o Nepal que están en crisis terrible y no tienen los medios para salirse adelante. And we also have a special karmic connection to Kopan Monastery in Nanari, where right now they are going through a very tough time due to the coronavirus. Y también como tenemos conexión kármica con el monasterio de Copán y el monasterio de las monjas, que actualmente tienen también casos de coronavirus, que los méritos acumulados puedan liberarlos a ellos de este virus. May this collective merit be a complete cause for all the world leaders, the leaders of the organizations, the leaders of the family, and yourself who lead your life, be free from delusion, free from negativities. Que el mérito colectivo de estas acciones influya en los líderes del mundo, los líderes de las familias y que quite los obstáculos a todas nuestras acciones. Then only equipped with wisdom of selfless and attitude of great compassion and bodhicitta, so that anyone who is con la sabiduría de la no existencia del yo y con la compasión. So whoever is under their leadership can enjoy only virtues, peace, and happiness. Que cualquier persona que está bajo su liderazgo pueden disfrutar solamente el gozo, la paz y la felicidad.
May this collective merit be a complete cause for all the good people in this world, like His Holiness Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, all your other gurus. Que el mérito colectivo, que el mérito colectivo sea causa para que todos los gurús, como las personas buenas, como el Dalai Lama, como Lama Zopa Rinpoche, todos los gurús, And all the other good people, and yourself and your family members. y todas las buenas personas, y tú mismo y los miembros de tu familia, Always enjoy perfect health, long life, que and pueden, fulfill all your aspiration up to enlightenment. que pueden tener siempre vida larga, salud perfecta y cumplir con todas sus aspiraciones de aquí hasta la iluminación. May this collective merit be a complete cause for all the virtuous organizations in the world, like the great monasteries, nunneries, and all FPMT centers, in particularly all the centers, study groups, and projects in Mexico. Que el mérito colectivo sea causa para el bien de todas las organizaciones que hacen el bien, como todos los monasterios, como todos los centros del FPMT y sobre todo los centros en México. Free from all the inner outer secret obstacles. Libres de todos los obstáculos exteriores, interiores y secretos. Actualize all the conducive conditions. Que pueden actualizar todas las condiciones conducientes. To preserve peace, happiness, virtue, Dharma perfectly. Para preservar la paz, el Dharma perfectamente. In extensive learning and extensive practice in realizations. En aprendizaje extensa y prácticas extensas para logros en el camino. Then may this collective merit be a complete cause for each and every one of us be able to practice just like the perfect enlightened gurus. Que puede ser causa para que todos nosotros practiquen igual como los gurús perfectos practicaron. Then, as like Shantideva dedicate his life similar way, y así como Shantideva dedicó su vida de forma similar, podamos nosotros sincerely, think like this. As long as sentient being remain, may I too remain there to elevate the suffering and provide the cause of conditions of happiness. Podamos pensar de esta forma sinceramente que mientras perdure el espacio y perduren seres sintientes, que yo pueda también permanecer para aliviar el sufrimiento de todos los seres y llevarlos a la felicidad. So that start within you. Eso empieza dentro de ti. Then with the people around you. Y luego con las personas a tu alrededor. Then expand to the rest of the sentient. Y luego lo expandes a los demás. So this is a dedication in bodhicitta. Now you dedicate in emptiness. Eso es la dedicación de la bodhicitta. Ahora vamos a dedicar con la vacuidad. The dedicate ourselves. Dedicamos a nosotros mismos. The individual and collective merit that we accumulate. El mérito individual y colectivo que hemos acumulado. The purpose that we dedicate. El propósito al cual dedicamos. All lies in the nature of lack of inherent existence. Todo tiene la naturaleza de la ausencia de existencia inherente. All exists with interdependent cause and conditions. Todo existe de forma de causas y condiciones interdependientes. Therefore, por lo tanto, since we create the causes and conditions, then all the prayers will fruition. Como hemos creado las causas y condiciones, todo va a llegar a tener sus frutos. We are not just saying it's a nice thing to say. It's it really this is the reality. No es que lo decimos porque es una cosa padre que decir, sino lo decimos porque es la realidad. Yeah. So with this confidence, then try to feel happy. Así que con esa confianza traten de sentirse a gusto, contentos. In the midst of samsara, in the midst of so much thing going on in the world, but still, we have chance to come together and do Dharma practice. De que estamos en medio del samsara y en medio de tantas cosas que están sucediendo, de todos modos, hemos podido juntarnos y hacer alguna práctica de Dharma. And we are able to, help
others with the dedication of this merit. How fortunate to do that. Y hemos podido ayudar a los demás a través de la dedicación de este mérito, y qué afortunados somos por poderlo hacer. Okay, so you meditate in that, and I will do a short dedication prayer. Así que mediten en esto y voy a hacer otra oración para ser auspicioso. Pamazimje tamje tenda tenjo jingero tamje tato tonga ta janjo semba kana sujo pa teta kunje molam do joro je jambe pawe je ta chemba ta kundo sambo de yan de shinje ta kunje je so ta lo je jawa de ta tamje rab tonga de sunje pe jawa tamje de ngo wa kana chu tonga ba de da je we za wa de kunja sambo je ra tongo wa ra je no na pan de la me ko je de genzo tenje tambe za de ta tembe chen ta nga ta wa lo san ja we ten ta je wa ra jo ka re ra we ko we jingam de pen de wa ma le ju we ne je re se wa tenje ja zo Shabese de Bado Denjoji, Topso Janje Jangon Jabe, the new baby Kunzo Tobo, Jozo Kobe, Lemeto Batazo, the Jagondo, Shabe, Pamasam Jetam Jetena, Denjojing, Rotam Jetato, Janjo Sembacana Sujo. The Dagunja Mola to Joseph Jeneva Chinya Banuto, Nella Tajo, Venen, Manu Batato, Juma, Mebara, Bedanzo, Mikobi, Cheno, Pasam Jessemjera, Samba Jojin, Betaji, Jum de Dijabata, Jumayanda Bazos, and Namana, which Jabola Chazolo, Joseph Zambola Chazolo, Tayada, Bezadia, or Butaneso. Omoduro Zamages or died of Bezadi over the Nezom, 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 Zamages. Diadom Bezadi over the Nezom, Zamages or died of Bezadi over the Nezom, Zamages, Jum de Dijabata and the Bazos and Mengila Bede, Jabola Chazalo, Jum de Dijabata and the Bazos and Mola Jabola Chazelo, Major Jabajana, then the Luame, Bedabata, Dajalasanda, Namda, Benegre. Jura Jetambaji, then comes to Jumba, the Demba Innovation, those are then the pollution to the Demba Ure, never Taji, Shonimonde, Sendel in Memory, Delegate in Zeta to the Kunjo, some ye, Tashi. Thank you very much. Thank you for Moya translation. Wow, wonderful. Thank you. Sorry for my I'm not disciplined, but you did so well. Thank you so much. Thank you, Geshe-la. Thank you, Venerable. Thank you, Olivia. Thank you, everyone. Thank you so much for your precious time. Thank you very much, Geshe-la. Thank you, Geshe-la. Thank you. Take care. Have a good night. You too, Geshe-la. See you next week. Oh yes, see you next week. Thank you so much. So much. Thank you. Gracias. Yeah. Gracias. Gracias. Mucho gracias. Gracias, Geshe-la. Gracias. Gracias. Buenas noches. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Bye-bye. Thank you very much. Thank you so much. Muchas gracias a todos. Gracias, Moya. Gracias, Moya. Gracias. Muchísimo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos.